Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso. Pueda reposar en ti mi vida, mis párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que de vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Muy buenos días, amados en el Señor, Dios les bendiga. Les saludamos en el poderoso nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Saludamos a nuestra hermana Laura Sáez del lugar de Semillero, a nuestro hermano Daniel Vergara de Argentina. Amén. Y a nuestro hermano Jamer Arango de Colombia y también a nuestro hermano Manuel Cárdenas de acá de Santiago de Chile, de la República de Chile. Amén. Dice: saludos, Pastor José Pérez, en el nombre de Jesucristo. Gracias, hermano Daniel. Un abrazo desde acá, del otro lado de la cordillera. Amén. También un abrazo para mi hermano Jamer Arango, que dice: ministro, bendiciones. Amén. Sí, para usted también, hermano, un abrazo grande, fraterno, en el nombre de Jesús. Y mi hermano Manuel dice: bendiciones, Pastor José Manuel Pérez. Amén. Dios también le bendiga. Un abrazo para usted. Hoy nos congregamos en el lugar de Renca. Con la ayuda del Señor estaremos exponiendo, si Dios así lo permite, por supuesto, el libro de Colosenses. Amén. Ahí vamos a ir a ese libro. Hay una inquietud que Dios ha puesto en mi corazón de enseñar este libro, esta carta que Pablo envía al lugar de Colosa, amén, a la iglesia en Colosa, desde la cárcel. Amén. Ahí Pablo desde la cárcel escribe animando a los hermanos de allá de Colosa, ¿verdad? Y bueno, en esta carta hay muchas cosas que se disipan, ¿no?, que estaban ya penetrando en la iglesia, y el apóstol Pablo exhorta por la escritura a apartarse de aquellas cosas. Amén. El día martes no tuvimos culto, no pudimos emitir el programa Conversando la Escritura, ¿verdad? Estamos en deuda con ustedes, y el sábado, o sea, perdón, el viernes, mañana, si Dios lo permite, estaremos difundiendo el programa Conversando la Escritura con el pensamiento, el relativismo, pero no, el misticismo. Misticismo. Eh, Agradecemos a todos los hermanos que nos ven diariamente, que nos comparten sus comentarios, que nos animan en el Señor a seguir adelante, avanzando en este tema importantísimo, y esperando que muchos a través de esto abran los ojos, ¿cierto? Y también que Dios les conceda el abrir los ojos del entendimiento para que puedan ver la situación que nos rodea. Estamos viviendo una situación caótica, por no decir así, y lo único que nosotros pretendemos hacer es hacer sonar la trompeta de Dios, que es la palabra de Dios,
fuertemente para que la iglesia se aperciba. ¿Mm? Cuando la trompeta suena hay que apercibirse, amados, en el Señor. Oramos también por el país de Venezuela, está pasando esta crisis, y así por todos los países, hermanos amados, para que también muchos puedan acceder, ¿cierto?, al conocimiento de la gracia, acceder, perdón, al perdón de los pecados, que es lo que nosotros profesamos. ¿Mm? Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a su pueblo. Capítulo 20 de Hechos, le invito a tomar su escritura, capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Ya vamos en la recta final de este libro. Y ayer conversando con respecto a esto, mire, antiguamente la escritura no tenía los números ni grandes ni pequeños. Amén, no lo tenía. Era todo de corrido. A cierto personaje, ¿cierto? Hizo esta división, no me acuerdo en qué año, pero no todas las divisiones que él hizo son precisas. Amén. Porque la escritura tiene temas, ya, donde se está manifestando una situación, una enseñanza, donde se está relatando un acontecimiento. Y el caso aquí de hecho, por ejemplo, el alboroto que hubo en Éfeso no termina justamente en el verso 41, sino que termina en los versos siguientes, en el verso 6 del capítulo 20. Pasa, esta situación pasa más allá del capítulo 20. Pero es ahí, hermano, donde, por eso que estamos estudiando la escritura de esta manera, haciendo un recorrido para que podamos ir entendiendo las situaciones y contextualizando los hechos. ¿Amén? Para poder también así, cada vez que estudiamos las cartas doctrinales, podamos colocar cada cosa en su lugar y así no distorsionar la doctrina. Amén. Eso es lo importante. ¿Mm? Estamos aprendiendo. El Señor dijo ir a ser discípulos, ¿cierto?, a todas las naciones. El discipulado es importante, el ir aprendiendo, el ir creciendo, como dice la Escritura, en la gracia, en el conocimiento, no es malo, aunque muchos dicen, no, si no es bueno leer toda la Escritura, no, no, eso es erróneo, eso es, no es normal. La iglesia tiene que estar familiarizada con la palabra del Señor, y este es nuestro vivir, este es nuestra, por decirlo así, es nuestro aire, nuestra sangre, nuestra comida. Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene participación en este reino. Entonces la palabra de Dios es el alimento que todos los días debe estar de continuo en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, capítulo 20, de hecho dice, después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? El alboroto que había ocurrido en Éfeso, el cual, ¿cierto?, Dionisio había promovido, ¿cierto?, para que no tuvieran pérdida ellos en cuanto a la venta, ¿cierto?, de sus dioses. Uno de ellos lo menciona ahí, Diana, ¿cierto?, la Diana de Éfeso, que según ellos era la guardiana de la ciudad, como aquí en Chile también pasa, por ejemplo, de Maipú, por ejemplo, la Virgen del Carmen, que llaman ellos, que es la patrona de Chile. Así el seudónimo que le tienen aquí en Chile a esa imagen, perdón, a ese ídolo, porque no es Dios, es ídolo. Bueno, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortar con abundancia de palabra, escuche bien, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, donde en Grecia, 3 meses, siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, no se fue al barco, no se fue al puerto, se fue por otro lado, pero volvió a Macedonia, ¿no? Es como decir, volvió un poco atrás. Y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica.
Gallo de Denver, y Timoteo, y de Asia, Tíquico, y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí se juntaron todos, la comitiva, ¿cierto?, que andaba con Pablo. Y ahí mencionan los nombres de estos colaboradores, de estos hermanos que anduvieron ahí, ¿cierto?, pregonando el Evangelio en Asia, llevando a cabo la labor que había sido encomendado al apóstol Pablo. En el primer día de la semana, ellos quedaron, ¿cierto?, en Troas. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Aquí podemos resaltar muchos detalles, hermano, de cómo se propiciaba, ¿cierto?, cuando se reunían. Eh, no me habla de música, con esto no quiero decir que no haya música en un culto, para que no me malinterprete, pero sí me habla de algo que yo llamo que es muy importante, lo más importante de un culto, de una reunión. Eh, yo no ocupo la palabra servicio, la verdad. Si será literalmente semejante, no me cabe por ahí ese asunto, pero la palabra para mí es culto, culto o reunión. ¿Por qué culto? Porque se le está rindiendo un culto a Dios. Es una unión, ¿cierto?, de muchos, los cuales en un solo ánimo, en un solo espíritu, se les da un culto de adoración a nuestro Dios. Aquí, por ejemplo, estaban reunidos, como dice aquí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjense, se reunieron, Pablo les enseñaba, escuche bien, les enseñaba. Y esto, ¿cierto?, llegó a la medianoche la enseñanza, hasta el momento que Eutico cae del 2.er piso muerto. Dios hace un milagro, Dios hace un milagro, y este joven es levantado vivo, pero no quedó ahí el culto, nada, la reunión no quedó ahí, sino que se extendió después de haber comido el pan, ¿cierto?, haber saciado el hambre un poco, se extiende la reunión. Dice: hermanos amados, entonces descendió Pablo, bueno, y ahí no lo armé, pues está vivo, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hay detalles importantes. Mi hermano dice: David hizo salmos llenos de doctrina y profecía. Correcto. Los salmos son eso. Los cánticos tienen que ser así también. Los cánticos tienen que coincidir con la doctrina, porque si no se está cantando una cosa y se está hablando otra. El culto tiene que ser uniforme. Amén. Y eso tienen que también aprenderlo los que cantan. Los coristas, que le llamamos nosotros, deben aprenderlo. La persona que está a cargo del coro
debe, hermanos, estar en el mismo espíritu. ¿Mm? Eso que digo, no estoy contra que se cante, porque el mismo apóstol Pablo dice que debemos andar, ¿cierto?, con cánticos, con himnos espirituales, con salmos. Y los salmos, ¿por qué lo dice? Porque los himnos, los cánticos y el salmo es lo mismo, exactamente lo mismo. Y los salmos, tal como mi hermano me comenta aquí, son doctrinales. Hablan, en muchos hablan del Mesías, otros hablan de la muerte del Mesías, del momento de la crucifixión, como el Salmo 22. Hablan del arrepentimiento del hombre. El Salmo 32, el Salmo 51, donde David expresa donde su alma es derramada, ¿cierto? A causa de su maldad. Y habla también de la grandeza del Señor. Entonces, Pablo sigue enseñando la escritura hasta el otro día. El otro día tenía que partir. ¿Ah? No dijo, sabe que yo hasta aquí nomás porque yo tengo que dormir, tengo que seguir viajes, los viajes son pesados. No, no. El anhelo, el deseo de Pablo era que la iglesia aprendiese. O sea, no podemos nosotros decir que estamos asentados, hermanos, eh, o que creemos en Dios si no estamos asentados en la palabra, asentados ahí bien puestos sobre el fundamento, lo que Cristo dijo, que el que me oye, cierto, y la hace, le compararé a un hombre prudente, mas el que la oye y no la hace, le compararé a un hombre insensato. Son dos cosas fundamentales, el oír y el hacer. Van de la mano, van compenetrados. Amén. Y es por eso que hay una razón importante eh, de que se promueva, ¿cierto?, la enseñanza del Evangelio. Una iglesia, la doctrina es la forma del cuerpo, es como los huesos de la carne. Si no tuviéramos huesos, seríamos flácidos, seríamos una masa, como cuerpo. Pero la doctrina son como los huesos, a la carne, ¿cierto? Que la mantienen ahí de pie, que se puede parar porque los huesos, ¿cierto?, de las piernas lo apoyan, esto tiene la iglesia, la doctrina de la iglesia es lo mismo, es exactamente lo mismo. Por eso, hoy día, en este tiempo, fíjese que entró la, la psicología de que un hombre no puede estar pendiente más de 20 o 30 minutos. Después ya como que hermano, es una mentira del diablo. Y muchos han creído esas mentiras. Entonces, cuando un enseñador, un ministro, pasa más de la media hora, ya como que se empiezan algunos a inquietar y como que le empieza a dar picazón en el cuerpo y se quieren ir porque ya, bueno, cuando no es palabra del Señor, claro, por cierto, es así. Pero cuando es la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que es más cortante con el espada de filo, es diferente, es diferente. Con esto no estoy diciendo alarguemos la reunión hasta el otro, no. Pero cuando hay enseñanza, hermanos amados, cuando Dios está hablando no podemos tapar la boca a Dios. Y Pablo, en este sentido, siempre, hermanos, sentía que era poco lo que decía. Sentir, hermanos. Él, fíjese que más adelante, cuando él se despide de los ancianos, él les dice, yo no he rehusado a enseñarlo ninguno de los consejos de Dios. Todos, todos los consejos de Dios. Porque lo incompleto no puede ser contado. Entonces es importante para muchos hoy día, ¿qué es lo que quieren? Un predicador, ¿cierto?, efusivo, un predicador que esté, dígame, hermano, diga, aleluya, diga. Eso le gusta a la gente. Pero en el fondo no aporta nada. No aporta nada. Porque la escritura a mí me enseña, hermano. Fíjese que el Edra, ¿cierto?, cuando volvieron del cautiverio, y él se puso en un lugar más alto. Dice que estuvieron todo el día escuchando la ley de Dios, la palabra, desde el más niño hasta
el más anciano, y había una tensión, pero tremenda. Es porque era un pueblo que, aunque usted diga, sí, en muchos sentidos, fueron rebeldes, pero amaban la palabra. Siempre hay un remanente. ¿Mm? Exactamente, exactamente. Cuando quieren irse luego de la iglesia, y es lo que siempre he dicho yo, se van de la iglesia, quieren irse temprano, pero van a ver la serial, ¿cierto? El partido de fútbol, ahí son ¿cuántos son? 90 minutos. Y ahí se cierran los ojos. Quieren ir a ver las series y los partidos de fútbol. Es escandaloso, pastor. Para ver televisión están toda la noche despiertos. Y hoy día, hermano, no es la televisión, hoy día es el celular. Hoy día es el celular. Están horas y horas ahí viendo TikTok, viendo todas estas cosas que ni siquiera se edifican con el celular. Recordemos que la palabra es edificante. Entonces, hermanos amados, de un tiempo a esta parte entró esta oposición en la iglesia. Antiguamente los cultos terminaban a las 12 de la noche. Decían, oye, los hermanos son poco prudentes. ¿Sabe, hermano, por qué hoy día los del mundo se quejan de la iglesia? No porque están dentro de un recinto hasta alta hora de la noche, sino que por puro que cantan, gritan. Y es lo que Pablo enseña, que el culto debe ser un culto racional. La palabra de Dios es lo primero. Si no hay palabra, y digo palabra, no hablo decir una predicación, un predicador toma dos textos y de ahí no dice nada más de los textos. Y como digo, está todo el momento, diga aleluya, amén, diga gloria a Dios. Tampoco eso, hermanos, edifica. Y aunque les duela mucho, es una verdad. Es una verdad. Nosotros tuvimos una experiencia, viví hace poco en Rancagua, donde estuvimos predicando la doctrina del Espíritu Santo. Luego por la tarde un predicador, un pastor, gritaba de tal forma que ya a veces ya se le salían las amígdalas y los ojos, y enojado porque la iglesia no tenía esa bulla, ese colgorio. Yo creo que deben leer el capítulo 11 de Corintios, 12, 13, 14, donde está la doctrina, donde cómo se debe llevar a cabo un culto racional. Usted le pregunta a esa gente que si saben algo de la escritura, no saben ni siquiera cuántos libros tiene la escritura, y perdone que sea tan... Y el deber nuestro, hermano, es tener entendimiento de la escritura, ¿no? Conocer cómo yo voy a defender mi fe cuando alguien demande la razón de mi fe, si no sé, si no sé por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos, si no sé cuántos discípulos había, cuántos fueron hechos apóstoles. Por eso que hoy día se meten variedades de doctrinas extrañas, doctrinas erróneas, pero esas sí las toman. Entonces debemos tener cuidado. Luego dice, nosotros adelantándonos embarcamos navegando a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Mm? Aquí hay varios lugares donde el apóstol Pablo recorre, ¿verdad? Las, eh, las ciudades junto con los apóstoles. La necesidad de Pablo quería llegar a Jerusalén. Ahora, es que bueno que podamos, eh, hermanos, tomar un poco en cuenta esto. Usted sabe que a los judíos le era una ley ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Mm? Los judíos tenían fiestas que nosotros sabemos por la escritura
apuntan a Cristo. Y una de las fiestas principales del pueblo judío, del pueblo hebreo, era la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La celebración, ¿cierto?, de el día en que ellos salieron de Egipto, no antes, ¿cierto?, habiendo hecho lo que el Señor les ordenó de pintar los dinteles con la sangre del cordero que habían de matar y habían de comer. La noche que ellos salieron tenían ciertos requisitos, ¿verdad? Y la orden de Dios era que ellos nunca debían olvidarse. Y para no olvidarse, ¿cierto?, le ordenó una de las fiestas que es la Pascua, que es esta fiesta donde se mataba al cordero y se celebraba ese gran acontecimiento de la salida del pueblo de Israel a la libertad. ¿Mm? Y era un deber de cada judío, de cada hebreo, llegar y estar ahí. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. De hecho, uno de los reyes, Ezequías, si no me equivoco, eh, un momento que no pudieron llegar los judíos y pidió o aplazar el día para poder que ellos todos comieran la Pascua. Por eso que si vamos y un poquito atrás del libro de los Hechos, cuando Pedro predica, ¿cierto? Todavía estaban ahí aquellos que habían venido a celebrar la Pascua. Porque era, en ese tiempo justo se dio por calendario la fecha del gran día, del gran sábado, del gran día de reposo, ¿cierto? Por eso a Jesús lo retiraron de la cruz antes que llegara esto. Y se celebraba el día de Pentecostés, los 50 años, ¿verdad? La libertad. Y por eso que vemos a muchos judíos de otras naciones que quedaron allí. Dios muy sabio, hermanos amados, y como no hay caso. El hombre en su astucia quiere muchas veces sorprender a Dios, pero no puede. Dios hace las cosas bien. Por eso que nosotros como iglesia debemos predicar el Evangelio y el Señor hace lo que continúa. Amén. Pero muchos quieren hacerle el trabajo al Señor. Por eso yo no estoy contra que un pastor pueda, hermanos, exaltar la grandeza de Dios. Pero no quiera él o un predicador, meterse en la mente y en el corazón de la gente, haciéndoles que hagan o creen un avivamiento que no es tal. ¿Amén? Dejemos que el Espíritu Santo haga su labor, nosotros hagamos la nuestra. Porque muchos dicen que cuando hay palabra y no hay un sellado con el Espíritu Santo, no es culto. Eso lo dijo un pastor también. Amén. Y me gustaría que el pastor examine bien la Escritura. Y que los ministros examinaran bien la Escritura. Amén. Y sacaran un poquito de misticismo de la iglesia. No un poquito, lo sacaran todo. Amén. Entonces, hermanos, por eso la importancia de predicar la palabra. El apóstol Pablo, en una de las recomendaciones que los podemos ver en unas cartas doctrinales, le dice a Timoteo: predica la palabra, tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Que vendrían tiempos en que no se sufriría la sana doctrina. Y qué importante, hermanos, estar firme en la convicción, que es lo que es la gracia, que es lo que es la ley. ¿Mm? Eso la iglesia tiene que tenerlo claro. El pacto que estamos viviendo, el pacto de gracia, al cual fuimos llamados por misericordia, nosotros debemos tenerlo muy claro. Mi hermano Daniel debe acordarse, ¿cierto?, cuando teníamos que predicar la palabra acá en el centro de Santiago, ¿verdad? Y nos encontramos con mucha oposición. Y yo creo, hermano amado, que Dios nos ayudaba mucho, mucho para poder defender, hermanos, por la palabra, la fe y la convicción que nosotros teníamos. ¿Mm? ¿Es bueno conocer la Escritura? Sí, es muy bueno. Bien, hasta aquí, hermanos, vamos a quedar hasta el sábado. El sábado continuamos con el verso 17, donde Pablo, hermanos, se despide. Pablo ya sabía que le quedaba muy poco en esta tierra. La misión que se le había encomendado después de su llamamiento ya estaba llegando a su fin. Pablo iba a ser retirado, así como lo fue Elías, por ejemplo.
y muchos de los profetas fueron retirados. Y sabe lo que habla el libro, dice que el mundo no fue digno de estos hombres. El libro de Hebreos lo dice al final del capítulo 11. El mundo no era digno. El mundo aborrece a Dios. El mundo aborrece la palabra de Dios. Pero usted y yo, hermano, hermana, debemos amarla. Sí. David decía, cuánto amo yo tu ley. Amén. Y cuando está hablando de la ley, está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Amén. Dice el último comentario, él dice, acá hay pastores en Colombia que están predicando que ya no hay necesidad de buscar el Espíritu Santo. Qué miedo, pastor. Debemos insistir en la doctrina. Y podríamos decir así como Pablo le dijo a los corintios, ya reináis, les dice. Porque hay muchos que ya dicen, ya lo alcanzaron todo. Ni Pablo sintió eso, hermano, de haberlo alcanzado todo, sino que él dice, prosigo el blanco. Necesitamos del Espíritu de Dios, claro. Ahora, lo importante es saber qué es el Espíritu Santo, para qué y por qué Dios nos dio ese Espíritu. Amén. Debemos pedirle cada día al Señor que nos llene de Él. Amén. Porque el Espíritu ya habita en nosotros. Del momento que creímos, ¿cierto? La Escritura dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Porque Dios no es mentiroso. Si lo dijo por boca del apóstol Pedro, arrepentidos, primero arrepentidos. Ahí va el creer. Cuando, cuando uno cree, se arrepiente. Luego dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Ahí está, segundo paso. Y bautícese en el nombre del Señor Jesús. En ningún otro nombre. Amén. Ningún otro bautismo. Para perdón de los pecados. Promesa. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. Amén. Pablo no les dijo a los hombres, ¿hablaste en lengua cuando creíste? No. Le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos manifestaron y dijeron, no hemos oído hablar. A veces los creyentes fueron mal enseñados a poner los caballos detrás de la carreta. ¿Es necesario el Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Cristo, como dijo el apóstol Pablo, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si usted y yo no tuviéramos el Espíritu Santo, no estaríamos hasta ahora de la mañana, alimentándonos, orando, buscando al Señor, dejando de lado el sueño para poder congregarnos en una, aquí. Así que bueno, Dios abre los ojos, el entendimiento de aquellos ministros que una vez fueron fervorosos, que una vez exaltaron la grandeza de Dios, pero con el paso de los tiempos, en vez de haber ido creciendo, fueron decayendo. Dios tenga misericordia de aquellos ministros y por eso debemos orar por todos nuestros pastores, para que Dios los mantenga despiertos. Recuerde lo que el Señor dice siempre con mi hermano Daniel. Nos reíamos un poquito a veces cuando los profetas hablaban de las vacas, de las vacas de Bazán, por ejemplo, de los ministros soñolientos, que lamentablemente ya se han conformado. Pero el Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino renovados. Sí, renovar el entendimiento. Tenemos una lucha tremenda, hermanos amados, tremenda. Y así lo dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, que no actúan de la manera que muchas veces se nos ha enseñado. El diablo es sutil. Él no se presenta y dice, yo soy Satanás, y tiene una tarjeta de... No. Él dice que se disfraza como ángel de luz. Sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Por eso que, con esto concluyo, el apóstol Pablo dice, examinarlo todo.
¿Tenemos poder para juzgar? Sí, sí. ¿Qué juzgo yo? Lo que se me está enseñando. Juzgue usted si lo que estamos enseñando es o no es de Dios. Podéis profetizar todo, dice, da uno. Y los demás, juzguen. Estos ministros, estos falsos ministros del diablo, han dicho a la gente, no, hermano, usted no puede juzgar. Si sube un predicador a un púlpito y habla lo contrario de la escritura, yo tengo la autoridad para decirle, hermano, eso no está en la escritura. Y no puedo yo decir amén a cualquier cosa. Amén, ya sea pastor, sea quien sea. Con el respeto que corresponde, si le sabe pastor, eso no lo enseña, Señor. No me cuadra. O explíquemelo bien, porque no lo entendí. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados. Se nos pasó la hora. Y agradecemos a nuestro Dios por darnos esta bendita oportunidad de estar conversando la escritura. No se olvide de compartir este video, denle like, amén, para que sigamos adelante. Hasta el sábado y por la tarde, no se olvide, estamos con la carta a los Colosenses, si Dios así lo permite. Un abrazo cordial y fraterno para usted y para su familia. Bendiciones, Jesús le bendiga. Agradecido, Señor, porque tú me has amado, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y me has dado a mi ser un eterno solar, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial.